¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Irving Pineda. En los últimos días hemos vivido horas bastante movidas. El pasado 19 de septiembre, de nueva cuenta, se sintió un sismo en México. Esta vez se originó en Cualcomán, Michoacán. Un sismo en punto de la 1:05 de la tarde, donde volvieron los recuerdos para los más jóvenes del sismo del 2017, para los más viejos del sismo de 1985. Los daños después de este sismo del pasado lunes han estado en Colima. Vámonos hasta allá con Marcia Castellanos. Adelante. Nos encontramos en el interior de una de las viviendas aquí en la colonia Las Palmas, en el municipio de Tecomán, una de las más de 2,000 casas que resultaron afectadas por estos sismos, y quiero mostrarles lo que está ocurriendo aquí en estos momentos. Y es que esta mañana arribó aquí al municipio de Tecomán personal del 4º Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército Mexicano, un batallón con sede en La Mojonera, Jalisco. Bueno, pues ellos su función principal es la aplicación del plan DN3 en sus 3 fases: prevención, auxilio y lo que son la recuperación de estos trabajos, como pues lo estamos en estos momentos observando al personal del Ejército Mexicano derribando una de las bardas que resultó afectadas con este sismo a punto de colapsar. Y para evitar un riesgo para los habitantes de esta finca, pues se tomó la decisión de derribar esta barda. Este personal del Ejército Mexicano ha iniciado ya lo que son los trabajos de limpieza, y también van a iniciar peritajes en las viviendas, en las estructuras, para verificar cuáles son los daños que representan y si es que hay algún riesgo para la población. Son expertos, personal capacitado para llevar a cabo, les decía, la evaluación de estos daños. En estos momentos pues estamos viendo que van a derribar la otra parte de esta barda que está a punto de venirse abajo. Esta barda es una división de 2 domicilios aquí en la calle Zaragoza, de aquí, como les decía, de la colonia Las Palmas, en el municipio de Tecomán. Unas de 2 de estas propiedades que resultaron afectadas, de las más de 2,000 viviendas, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en la costa de Colima. Te aprecio estos minutos, Marcia, y no quitamos la vista de lo que está ocurriendo, de lo que también ha pasado en Manzanillo, Colima, y te seguimos viendo en todos los espacios de Fuerza Informativa Azteca. Este es el corte de caja de Michoacán. Así es, Irving. Afortunadamente en Morelia todo bien, y es que tras el sismo en Chinicuila y Cualcomán se retiraron 22 derrumbes, piedras, árboles y deslaves que han sido retirados en las últimas horas. Y es que en Cualcomán, desde que inició el sismo hasta este momento, se han detectado 3,161 edificaciones con daños, de las cuales 798 colapsaron, mientras que en el Centro de Salud de Aquila, ubicado en la cabecera municipal, se encuentra cerrado debido a las afectaciones estructurales, y el gobernador del estado continúa los recorridos en conjunto con algunas otras dependencias que han detectado algunos deslaves y derrumbes en carreteras, limpiándolas para que continúen libres las vías de comunicación de este estado. Antes de ese sismo, este lunes también los mexicanos salieron a las calles pues para ensayar qué es lo que deberían de hacer cuando temblaba, y más se tardó uno en saber qué hacer cuando ya estaba sonando la alerta sísmica. Inclusive algunos iban volviendo a su lugar, a su oficina, cuando tuvieron que volver a salir para evacuar. También se recordó lo que pasó con el sismo de 2017, ese que fue magnitud 7.1, que se originó en Puebla, que lamentablemente dejó en todo el país 369 personas muertas, al menos más de 220 fallecidos tan solo aquí en Ciudad de México. Y también hay que decir que en ese sismo más de 40 edificios quedaron hechos añicos, estaban, y después del sismo ya no. Uno de estos edificios que en ese 2017 se convirtió en noticia fue Álvaro Obregón 286, ahí fallecieron lamentablemente más de 40 personas. Este edificio se iba a ver un memorial ahí, desafortunadamente no se ha hecho, los familiares no quisieron que se edificara un memorial, ahora es un lugar cerrado que tiene mamparas. Así Álvaro Obregón, allá en la colonia Roma,
uno de los edificios emblemáticos en el sismo de 2017. Se sentía la desesperación, la tristeza, la impotencia, las ganas de poder levantarlo todo y sacarlos a todos. Yo, después de aquí, yo les prometí a ellos que iba a venir con mi familia, que iba a venir con mis hijos y que ellos sí lo iban a conocer y que iban a reconocer el lugar. Claro. Tal vez no pude, como tal, sacar a su mayoría, claro, pero pues sí pudimos, por lo menos, levantar la bandera, ¿no? Este edificio, según versiones periodísticas, tenía problemas en su esqueleto, en su edificación, desde 1997. Sin embargo, cayó en el 2017. Ella es María Ignacia, de 47 años, la cual está hospitalizada en el Hospital Durango. Poco después de las 9 de la noche, los rescatistas, los brigadistas pudieron rescatar el cuerpo sin vida de una señora identificada como Lorna. Posteriormente ahí vino la imagen de la unidad y de la solidaridad. Los militares, los marinos y los miembros de la sociedad civil, las brigadas de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo entonaron el himno nacional. Ya hace 5 años, así estábamos en el edificio de Laredo, allá en La Condesa, donde lamentablemente fallecieron 8 personas. Lorna Martínez fue la última persona que rescataron. Era una escritora y la verdad es que lo que estábamos viendo en esa imagen de Hechos Noche fue que fue el primer edificio donde concluyeron las tareas de rescate y además donde se entonó el himno nacional, como lo contaba ahí. La verdad es que la imagen era diferente porque era como un claroscuro, porque la gente, por un lado, los rescatistas felices de que ya habían concluido, y por un lado, el silencio que había en los rescates era una cosa muy difícil de narrar, me acuerdo, en esa cobertura del 2017. Hoy este edificio está con mamparas, no ha sido desafortunadamente rehabilitado. La semana pasada también estábamos platicando de Coquimbo en Lindavista. ¿Qué pasó en esos edificios? Ya les daba yo una probadita en los esqueletos de la semana pasada. Resulta que ahí es cómo se hacen las cosas muy bien o cómo las cosas se hacen muy mal. Resulta que en el 911, que había resultado dañado, ese ya sirve, ese como tal ya está rehabilitado. Sin embargo, algunas personas están vendiendo sus casas. En el 911, el que no es bis, el 911, ese que se cayó, hay que decir, ese está en ceros. Ese literalmente removieron los escombros, reforzaron el esqueleto y ahora está así en blanco, así allá en Lindavista. El 909, que también resultó con daños, ese edificio han vuelto algunas familias a vivir. Sin embargo, ahí el gobierno capitalino les dio la lana para rehabilitar. Y luego, ¿qué pasó? Que se los dieron a los de la inmobiliaria y les hicieron fraude. Lamentablemente, uno de los constructores que estuvo aquí en la obra, nos jugó chueco. Pues desaparecieron los recursos que teníamos para para reconstruir el edificio, y pues nos lo dejó a medias. Las ventanas pues ni siquiera teníamos, las teníamos ahí a medias. Pues no teníamos y seguimos sin tener las rejas. ¿Cómo olvidar el sismo del 7 de septiembre, que fue muy noche, a las 11:49, 8.2 se originó en Chiapas? El del 19 de septiembre, 1 de la tarde con 14 minutos, una magnitud 7.1 en Puebla, que se sintió fortísimo en la capital del país. En ese momento, cuando temblaba, en verdad que a mí me tocaba estar en la alcaldía Gustavo Amadero, la gente corría y corría despavorida ante ese sismo. Lo cierto es que poner de pie a varios estados de la República, la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, después de los sismos de 2017, ha sido una tarea complicada, y este es el balance del gobierno federal. Son más de 69,000 inmuebles que se han intervenido, que se han reconstruido en diferentes vertientes, una inversión superior a los 35,000 millones de pesos
en 10 entidades del país, en 811 municipios. El mayor volumen en cuanto a acciones está en vivienda. Esta es la inversión y los ejemplos que pone el gobierno federal de lo que han hecho en los últimos años. Sin embargo, todavía faltan cosas por hacer, lamentable. Caso del edificio Rascón en Puebla, un edificio donde se sumó primero el recurso vino de cultura del Templo de San Cristóbal, que tuvo un alcance increíble. También tomó varias etapas para lograr esa reconstrucción. Y aunque la alerta sísmica suena en los altavoces de Ciudad de México, las alertas han llegado a los teléfonos celulares. ¿Cómo operan estas aplicaciones? Platiqué con alguien que lanzó una app ya desde hace varios años. Es la app pionera en este asunto. Álvaro Velasco dirige desde hace más de 10 años lo que se ha convertido en una aplicación para que suena la alerta sísmica, que emite una alerta sísmica y que se ha convertido popular porque te llega en el celular. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Irving, ¿cómo estás? Gusto verte. Hace muchos años yo platicaba contigo en radio y apenas estabas como con unos tokencitos, ¿no? Y sonaba la alerta sísmica y hoy, muchos años después ha cambiado. Sí, hemos evolucionado afortunadamente también gracias a la preferencia de todos los usuarios. Actualmente tenemos más de 11 millones y medio de descargas, acumulando las de ayer. Pero no solo somos una aplicación, también somos una empresa de desarrollo tecnológico que también da servicio, por ejemplo, a empresas, ¿no? Que puedes tener tu dispositivo más la aplicación y estamos lanzando nuevos productos como cada año, esta vez enfocado a software descargable en computadoras. A ver, vámonos a lo que sabes rápidamente. ¿Cómo funciona esta alerta sísmica? O sea, ¿cómo ustedes hacen que esa alerta sísmica llegue a tu celular y te dé un tiempito para poder salir o poder colocarte en un lugar seguro? Exacto, eso lo dijiste muy bien. Pues mira, tenemos que empezar con la detección, ¿no? Necesitamos sensores para que nos digan acaba de empezar un sismo, ¿no? Entonces tenemos sensores desde Jalisco hasta Chiapas, pasando por todo el centro hasta Veracruz. Una vez esos sensores nos dicen que está temblando de tal intensidad, esa información la mandamos en tiempo real a la nube. Y la nube distribuye entre los usuarios de la app y usuarios empresariales. Básicamente en todo ese proceso nos tardamos 1 segundo a 1,5 segundos en traducir la información en tiempo real. ¿Esos sensores dónde los tienen o qué es un sensor? A ver, para la gente que no tiene idea de nada, ¿qué onda? Cuando me hablas de sensor, ¿qué me quieres decir? Un sensor es todo lo que mide la fuerza de un sismo en superficie. Nosotros no damos magnitud, esa solo la da el Sismológico Nacional. Es el único que puede dar eso y tiene un número, y un entero y un decimal, ¿no? 7.1 o como ayer 7.7. Y lo interesante es que nosotros medimos cómo se refleja esa magnitud en superficie. Y nosotros lo traducimos desde débil, leve, moderado, fuerte, violento y severo, que ayer alcanzó severo. Por lo tanto, tenemos que traducir esa fuerza inicial a todos los usuarios por los 700 o 1000 kilómetros que pueda alcanzar un sismo, traducirlo a cada uno donde esté. Entonces, lo que recibe el usuario es la información traducida del sismo de origen. Ejemplo, estamos en Ciudad de México, nos llega una alerta como moderado, quiere decir que en el origen puede ser fuerte, violento o severo, depende la distancia con la Ciudad de México y la magnitud del sismo. Y esto nos permite también decirle al usuario cuánto tiempo tiene para ejecutar lo que mejor le convenga en donde esté, para saber si desaloja o si se pone en un lugar de menos riesgo. Obviamente, entre más lejos sea el sismo, y poniendo de ejemplo, perdón que yo sea tan chilango, la Ciudad de México, bueno, si se origina obviamente en Chiapas, pues tienes tantito más tiempo para poder salir o para poder evacuar o para poder ponerte en un lugar seguro que si lo tienes en Puebla, como ocurrió en el 2017, o no sé, como ahora que se origina en Cualcomán, Michoacán, que ya me parece que es un poco más cercano. De acuerdo, muy buenos ejemplos. 2017 tuvimos los dos, 7 de septiembre con 2 minutos 2 segundos dio Sky Alert a los usuarios en la Ciudad de México. En ese de 8.1, ese de las 11:49 de la noche. En la noche, casi para el sí, día 8. Sí, te dio un chance de... Muchísimo. De ponerte la pijama, de hecho, ¿no? dio tanta chance que mucha gente pensó que era falsa, porque estaban en la calle esperando y de repente empezó a temblar, pero fue por la cantidad de anticipación de tiempo que pudimos otorgar gracias a que tenemos sensores también en Chiapas. Y el caso del 19 de septiembre de hace 5 años es de 12 segundos porque lo identificamos entre Cuernavaca y Puebla, por lo tanto
Pues mientras recorría el sismo de ese lugar hasta la Ciudad de México, solo tuvimos 12 segundos, pero sirvió de mucho para que muchos nos pusiéramos a salvo en zonas de riesgo. Tu aplicación se puede decir que es independiente. Sí, es un esfuerzo 100% privado. Es un esfuerzo privado. Y entonces, ¿en qué estados de la República tiene sensores? Jalisco hasta Chiapas, pasando por todo el centro hasta Veracruz. Básicamente son 12 estados donde tenemos instalado que le da servicio a 18 estados. Esto es, si tiembla en Jalisco, Nayarit le manda una alerta, por ejemplo, donde todavía no tengo sensores, pero la intención este mismo año es crecer a los 5 estados que hacen falta, que son Nayarit, Sinaloa, Sonora y las 2 Baja Californias. A ver, ponme un ejemplo de lo que ocurrió este lunes 19 de septiembre. Es un sismo que se origina en Cualcomán, Michoacán. El gobierno ha reportado los mayores daños en Manzanillo, Colima. Y entonces, a ver, ¿cómo operaron ustedes ahí? Mira, el sismo se identificó correctamente por los sensores, llegamos hasta severo y por lo tanto mandó la señal a los servidores como tenía que ser. Las empresas recibieron el alertamiento correcto, pero como fueron 45 minutos después del simulacro, nosotros tenemos una especie de protocolo que durante 1 hora después del simulacro, durante el simulacro, movemos a los usuarios de servidor para que lo reciban correctamente y evitemos que se intrometa una alerta de sismos débiles. Lo de ayer fue completamente inusual y todo el mundo lo sabemos. La posibilidad de que volviera a suceder un 19 después de un simulacro y arriba de 7 era prácticamente nula, pero pasó. Por lo tanto, sí, no alertamos a los usuarios como teníamos que hacer y hoy nos encontramos solucionando para casos futuros, aunque sea la posibilidad microscópica, tenemos que considerar todos los escenarios para que no nos vuelva a pasar en un futuro. Ok, pero entonces ha cambiado el comportamiento, o sea, si vemos 2017 a 2022, la gente ha aprendido más. Definitivamente sí, de eso debemos estar orgullosos todos. Es un esfuerzo de gobierno, de sociedad y de privados. ¿Qué error viste? ¿Qué error vi? Pues para empezar nosotros, o sea, tal cual, bueno, tenemos que asumir siempre con la cara en alto, cuando uno la riega, lo reconoce, sobre todo para poderlo mejorar. Si uno no reconoce eso, no hay forma de mejorarlo. Dimos la cara y ya se arregló el problema. En la madrugada recibieron todos las réplicas que ha estado provocando este terremoto ayer en Michoacán. Y lo que vi en cuanto al comportamiento, la verdad, poco que reprochar. Sinceramente vi un orden brutal, el tráfico detenido, nadie pitando. Estoy muy orgulloso de lo que vi en cuanto a comportamiento y solo se ha logrado eso por este enorme esfuerzo de medios de comunicación, de empresas como nosotros y de la gente que hace lo que cada simulacro hemos estado ensayando por tantos años. El sismo en Cualcomán, Michoacán, ¿cómo lo debemos de leer? Como una horrible casualidad otra vez y como una lección de que tenemos zonas que no se han movido por muchos años. El último sismo en esa zona fue en los 70s, muy parecido a este. Se nos olvida. 70s. Estamos hablando de casi 50 años. Para que también no digan, es que esta es la brecha de Guerrero. No, esta no es otra brecha. Es la de Michoacán. Es la de Michoacán. Y falta otra, la de Colima. Falta otra, la de Jalisco. 1932 fue el último terremoto y que por cierto fue el más fuerte del siglo XX en México y muy poca gente se acuerda. La gente en Jalisco dice, es que tiembla muy poco en Guadalajara. Pues sí, se les olvidó que 8.2 se generó cerca de Casimiro Castillo, que ni siquiera estuvo en la costa y de ahí recorrió por toda la costa hasta Puerto Vallarta. Fue un megaterremoto y eso se va a volver a repetir en algún momento y no porque seamos pitonizos ni nada de esto, simplemente porque sabemos que donde ha temblado una vez va a volver a temblar prácticamente de la misma intensidad o mayor. Si se mueve, se va a mover igual o más. Punto. Estamos en un planeta vivo y tenemos un récord actualmente. 7 sismos, arriba de 7 en 5 años, es una locura. Pero tenemos que saber vivir con esto y por eso, reitero, estoy muy orgulloso del comportamiento de todos, gobierno, sociedad, medios de comunicación y empresas. Finalmente, Álvaro, tú que estás más metido en este tema de los datos móviles, de que la alerta te llegue a tu celular, ¿qué onda? Ayer empezó a temblar y inclusive estaba sonando los altavoces y se nos fue a todos la línea telefónica, o sea, la de normalito, la línea del celular y se nos fue también lo que tiene que ver pues con los datos móviles, que es como pueden llegar ustedes sin notificar. ¿Han dicho algo las empresas? ¿Ustedes han intentado tener una comunicación? ¿Por qué ocurrió? No sé por qué ocurrió, pero se me hizo que ahora duró más. Digo, lo estoy hablando como ciudadano común y corriente.
No sé si así fue, pero así lo percibí. A mí también me tocó, de hecho, me tuve que bajar en Paseo de la Reforma y correr un buen rato hasta llegar aquí a la oficina, porque no tenía datos y marcaba y obviamente no enlazaba, porque pues necesitaba saber más, obviamente, de lo que había sucedido. Y lo que detectamos es que los que tenemos el privilegio de tener 5G duró menos, pero tuvimos un problema de comunicación. Y el problema también es en las costas. Ahí ni siquiera hay 4G, hay 3G. Decíamos, necesitamos un esfuerzo importante de todas las telecomunicaciones en México para conectarnos mejor. No solo en metrópolis, entiendo que pues, se necesita empezar por las metrópolis, pero es necesario hacer un esfuerzo de conectividad de inicio a fin, desde la costa hasta la ciudad, y que nos pase por menos tiempo, o ya no nos pase el quedarnos sin poder comunicarnos inmediatamente después pues, de un siniestro, ¿no? Sí, ellos decían que era un poco el tema de la energía, que les habían cortado la luz, básicamente. Pues hay maneras, ¿no? Yo creo que sí, hay maneras también de sopesar eso. Ellos también tienen sus retos, nosotros asumimos los nuestros y que cada quien asuma lo que tiene que mejorar en cada uno de los ejercicios para que los próximos terremotos que vamos a seguir enfrentando nos salga mejor a todos. Ok, bueno, pues yo te aprecio estos minutos, se me va una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las alertas sísmicas que ustedes envían en el celular y cuál es la diferencia de los altavoces que tienen en Ciudad de México, que tienen también en algunos municipios? ¿Cuál es el origen? Básicamente, desde el origen tenemos la diferencia. El tipo de sensor es distinto, el nuestro opera enviando más datos y un poco más rápido porque nosotros usamos internet de alta velocidad, la otra tecnología usa ondas de radio, por lo tanto es un poco más lento y nosotros podemos mandar datos de intensidad local, donde cómo lo va a sentir cada uno de los usuarios, segundo el tiempo estimado de arribo, cuánto tiempo tienes para reaccionar y tercero que no solo llegamos a ciudades, llegamos a todos lados donde exista una señal Wi-Fi, de datos, de lo que sea, para recibir el alertamiento sísmico a través, también esa es una diferencia, de distintas formas, aplicación, Skyler Desk, que es para descargable en computadoras para empresas, y los receptores para empresas también, y ahí ejecutamos cosas automatizables. Por ejemplo, abrimos elevadores, puertas de elevadores, detenemos escaleras eléctricas, abrimos puertas generales para que no se atoren al momento de desalojar. Los aparatos nos sirven para ponernos a salvo. Ok, y me recordabas la del gobierno de Ciudad de México, ¿cómo se llama la tecnología? Es pues, de antena, o sea, tienen sus sensores, yo desconozco. ¿Ellos tienen sus sensores? Ellos tienen sensores, nosotros los nuestros. Okay. La velocidad es un poco diferente. Totalmente independiente, ellos en unos estados, nosotros en algunos estados extra que ellos. ¿Y ellos ocupan, en lugar del internet, qué ocupan? Onda de radio. Una onda de radio, y así es como llega. A los receptores, y los receptores hacen lo que tienen que hacer, como las bocinas, radio, tele, etcétera, ya replican esa señal. Álvaro, te aprecio estos minutos. Qué no, al contrario. Qué bueno que todos están a salvo. Gracias. Es importante hacer conciencia y siempre estar atentos a lo que puede ocurrir. ¿Qué pasó con el puente El Yaqui allá en Coajimalpa? Esto lo que dice su alcalde. No tiene afectación, sin embargo vamos a tener cerrada todavía la circulación un par de días más. Esto a consecuencia de que se va a tener que reparar, aunque la afectación no es estructural, se tiene que reparar, no hay ningún riesgo, pero bueno, pues tendremos que hacer la reparación correspondiente que nos dio este sismo en este puente. Y tenemos que seguir hablando de sismos y no se me pongan nerviosos, pero sí hay que ponerse pilas, sobre todo a la hora de edificar. Aquí unos consejos de cómo debe de ser una edificación segura, es decir, el inmueble de la oficina o la casa donde uno vive. Las casas son... mi principal recomendación es siempre fijarse en el tema del concreto. La tradición mexicana es mucho construcción en concreto y acero. Si tu casa tiene un castillo a cada 2,5 metros, con eso estás garantizando que sea una estructura relativamente, es bastante seguro. Pues sobre todo fijarte en las grietas. No se alarmen mucho por las grietas porque muchas veces el aplanado es lo que se bota. Si la grieta viene de lado a lado en los muros, ahí sí te recomiendo, hay muchas formas de revisarlo, poner un hilo recto y con eso si se sigue modificando la estructura ahí sí ya pedir que un experto o protección civil, inclusive de la delegación del municipio, lo revise. Hay que recordar que la costa de Guerrero es una de las zonas donde ocurren más sismos junto con la zona costera de Oaxaca. Esa área es la que contiene la famosa brecha sísmica de Guerrero, donde no ha ocurrido un temblor muy importante desde 1911. Esto está más o menos
en Acapulco y Cihuatán. Costa de Guerrero tenemos una de estas brechas sísmicas para México, donde se ha calculado, se ha estimado que se puede tener un sismo de entre magnitudes 7.8 hasta 8.2. Oigan, hay que platicar de que este fin de semana se encerraron allá en Morena, metieron cirugía a sus documentos básicos, le alargaron el periodo al presidente nacional, Mario Delgado, y a la segunda al barco, Citlali Hernández. Con más de las 2/3 partes de los votos aprobados por los consejeros y consejeras nacionales, se extiende el periodo hasta octubre de 2024, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, así como también la Secretaría General del mismo comité. Y también fue la pasarela de las fichas, de las corcholatas presidenciables. Allá doña Claudia Sheinbaum recibió porras, cartelones, la verdad es que así anduvo, hasta la anduvieron empujando allá en esa reunión. Una corcholata que también estuvo aplaudida fue el titular de Gobernación, Adán Augusto López. Secretario, ¿será ejercicio de unidad hoy? Debe de serlo. ¿Qué esperar hoy como morenistas? Luego hablamos. También el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fue elegido como presidente del Consejo Nacional. Platicamos con él. ¿Qué es lo que pasa en el Consejo Nacional? Aquí la respuesta. La responsabilidad del Consejo es el órgano de deliberación del partido. Esa es la responsabilidad fundamental que tiene el Consejo. Y yo debo garantizar que esa deliberación sea abierta, sea incluyente. Estos fueron los esqueletos de esta semana. Ya saben que siempre estamos juntos en las cuentas de redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, que es @Azteca Noticias. Estamos en todas las redes sociales. Yo siempre los espero en Twitter y en Insta como Irving Pineda. Qué gusto, en verdad, andar por acá.